En medio de un conflicto sin precedentes de sanciones occidentales impuestas a Moscú por el conflicto en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país está desviando el comercio y el petróleo hacia socios fiables, especialmente las naciones que conforman el grupo BRICS. Le contamos. Putin quiere estrechar los vínculos de Rusia con los países BRICS ante las sanciones de Estados Unidos y sus socios europeos. El presidente ruso así lo señaló en un videomensaje dirigido al foro empresarial de este grupo, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los contactos entre los círculos empresariales rusos y la comunidad empresarial de los países BRICS se han intensificado. Están en marcha diálogos para abrir cadenas de tiendas indias en Rusia y aumentar la cuota de coches, equipos y maquinaria chinos en nuestro mercado. A su vez, la presencia rusa en los otros países del grupo se está expandiendo. Las entregas de petróleo ruso a China y la India están aumentando. El jefe del Kremlin acusó a los países occidentales de descuidar los principios básicos de la economía del mercado, lo que genera una crisis económica crónica a nivel mundial que afecta al bienestar de todos los pueblos. Hay una implementación permanente de nuevas sanciones con motivos políticos, aumentando la presión sobre los competidores. Hay una destrucción intencionada de los lazos de cooperación. Se destruyen las cadenas de transporte y logística, y todo esto es contrario al sentido común y a la lógica económica básica. Según agregó Putin, Rusia, junto con los demás socios de los BRICS, está desarrollando mecanismos alternativos para los pagos internacionales en desafío a las sanciones occidentales. El sistema de mensajería financiero ruso está abierto a la conexión de bancos de los 5 países. Hay una expansión de la geografía del uso del sistema de pago ruso MIR. Se está resolviendo el tema para crear una reserva internacional a partir de una canasta de monedas de nuestros países. A modo de invitación a los empresarios de los BRICS, Putin aseguró que Rusia toma medidas para reducir el impacto negativo de las sanciones y fortalecer sus lazos comerciales y de inversión con todos los estados interesados. Maximiliano Sbarbio Osuna es analista internacional, nos acompaña directamente desde Buenos Aires. Hasta ahora lo sumamos. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Giovanni, ¿cómo estás? Un placer que esté con nosotros conectado. Queremos saber por qué las medidas recién anunciadas por el Kremlin podrían cambiar el actual rumbo de la economía mundial en su criterio. ¿Qué elementos confirman que podría ser viable, incluso posible, este mecanismo de pago alterno entre Rusia y el grupo BRICS? Bueno, Rusia no tiene otra salida que buscar pagos alternativos y esto provoca que el BRICS se vaya alejando del dólar como moneda de intercambio mucho antes de la guerra de Ucrania, por una cuestión de conveniencia y además para valorar las monedas de los 5 países, ¿no? Entonces, el sistema de pagos ruso MIR, la canasta de monedas que propone Putin de los 5 países para un intercambio comercial mutuo es beneficioso, permite a Rusia salir de las sanciones y también a los restos de los otros integrantes no depender siempre del dólar. También el nuevo Banco de Desarrollo, que es un banco que ya está funcionando en los 5 países BRICS, permite que se pueda financiar préstamos, financiar inversiones a las empresas de los 5 países. Entonces eso produce que sea más fluido el intercambio y no esté tan atado a la suerte de uno de ellos, y en este caso de Rusia, que está bloqueado por Occidente, hasta fue desconectado en varios puntos del sistema SWIFT de intercambio financiero con otros países. Entonces esto es un salvataje para Rusia y también es una oportunidad histórica para los BRICS de poder desarrollar aún con más profundidad su intercambio financiero autónomo de Occidente. Por otro lado, también esto beneficia mucho esta reunión y este intercambio que se está propulsando desde Moscú, porque recordemos que tanto India como China están comprando mucho más petróleo a Rusia, China porque lo necesita para sus industrias, y India lo terceriza, se lo vende a otros países. Es muy posible que también le esté vendiendo a Europa
petróleo que no le envía directamente Rusia. Entonces, esa tercerización produce un encarecimiento en Europa del producto, del petróleo, pero también beneficia a India y también beneficia a Rusia porque los precios tan altos del petróleo produce que ingresen divisas a Rusia. Con esas divisas se puede mantener y fortalecer la economía y también burlar muchas de las sanciones. Así que para los 5 BRICS es muy positivo estas medidas que están tomando en esta nueva cumbre. Y si de momento este sistema alternativo de Rusia se impusiera en el resto de los países, ¿qué sucedería con SWIFT? Bueno, es muy probable que estos países avancen económicamente y financieramente en este tipo de intercambio, porque el sistema SWIFT es un sistema en este momento dominado por Occidente, porque vimos cómo han desconectado a Rusia en varios ítems. Entonces eso produce que Rusia no pueda pagar por productos ni tampoco recibir pagos. Por eso con Europa mantuvo la condición de que le paguen en rublos, ¿no? Pero sí se podrían extender a otros países. De hecho, por ejemplo, este nuevo Banco de Desarrollo que comentaba recién, se han unido países que están por afuera del BRICS, por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Bangladesh, y es muy posible que los países observadores que hoy están presentes en la cumbre organizada por China también puedan llegar a acceder, como Argentina, Nigeria, Senegal, Tailandia, todos esos países que son en este momento invitados observadores de los BRICS. Así que se puede expandir a más países y ser una alternativa viable al BRICS. Recordemos que en 2008, ante la crisis... ¿Cómo? Sí, le decía, en sintonía con esta línea de pensamiento que nos está mostrando, ¿cuánto podría redefinirse entonces al día de hoy el mapa económico global a partir de estas decisiones de Rusia de tomar un camino completamente diferente para sus carburantes tras la cadena de sanciones que han sido impuestas a Moscú por diversas naciones de Occidente? ¿Qué puede pasar de ahora en más? Bueno, en este momento, como decía recién, India y China están comprando más petróleo, no solamente los carburantes, también recordemos que Rusia es un país agrícola, es uno de los mayores exportadores del mundo de fertilizantes, y Brasil, como un país que necesita para su industria agrícola los fertilizantes rusos, se los está comprando. Esto produce una doble acción del gobierno ultraderechista de Bolsonaro de Brasil, porque por un lado necesita los BRICS, necesita Rusia, necesita los fertilizantes para su propia exportación agrícola, pero también por otro lado le está mostrando a Estados Unidos un mayor acercamiento a Rusia y es un aliado, digamos, es un país cercano a Estados Unidos. Si bien se llevaba mejor con el gobierno anterior de Trump, tiene que mostrar por otro lado que también sanciona la guerra en Ucrania. Por eso la semana pasada Brasil votó en las Naciones Unidas para que Rusia se retire de Ucrania. Y otro país que está un poco comprometido es India, porque India, además de formar parte de los BRICS y estar comprándole petróleo a Rusia, lo que Occidente no le agrada por estar violando las sanciones, India también forma parte del Quad, que es un grupo de 4 países formado y liderado por Estados Unidos, formado también por Japón y Australia, para contener a China. Ahí hay una grieta, porque India y China tienen disputas fronterizas bastante fuertes, pero económicamente se necesitan y están simbióticamente unidos, y dentro del BRICS es una comunidad en la cual prospera. Y bueno, como comentaba recién, este tipo de medidas y este tipo de medidas que está tomando Vladimir Putin y los países BRICS que acompañan, por un lado tienen que mostrar una cara de que no están tan a favor de Rusia, excepto Sudáfrica y China, que están bien alineados a favor de Rusia, y por otro lado seguir comerciando y potenciando los elementos, los elementos financieros que permitan salir del sistema SWIFT y violar las sanciones. ¿Cómo se llama? Los bloqueos de Occidente. Entonces es un sistema beneficioso económico para los 5 países, y también se pueden incorporar otros. Así que es una buena medida la que está tomando el grupo de estos 5 países. Gracias, Maximiliano. Hasta un próximo análisis. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar en nuestro porqué de las noticias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer revisando a partir de este momento exactamente qué sucede en el Ecuador. Acompáñenos.
Quiero llevarle a los hechos, a las calles de Quito, la capital ecuatoriana. ¿Qué sucede allí? Fueron testigos muchos ciudadanos de una nueva jornada más de protestas contra el presidente Guillermo Lasso y también esta gestión socioeconómica que ha llevado adelante. Y es que el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el promotor de todas estas marchas, ha mantenido el pulso y ha exigido la derogación del estado de excepción y también la desmilitarización de ciertas provincias para poder sentarse a negociar una salida a esta crisis que ya cumple 10 días. Saldo negativo de 4 muertos, también decenas de heridos, hasta el momento, incluso detenidos. Vamos a revisar más hechos y luego al análisis. 10ª jornada de protestas en Ecuador por la carestía de vida y las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso. Miles de indígenas marcharon por diversas calles de Quito hacia la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital. Sin embargo, se enfrentaron a una represión brutal policial que trató de dispersarlos. Nosotros venimos desde la Amazonía para desfilar pacíficamente, para conversar, el diálogo, el llamado que el presidente está haciendo. Pero mira, ¿con qué nos reciben? Con balas, con balas. ¿El presidente qué está buscando con esto? ¿Quiere paz? No, no está buscando la paz para el pueblo. Entre tanto, Leonidas Issa, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, principal convocante de la movilización social, denunció falta de respuesta del presidente Lasso a sus demandas. Nosotros dialogamos durante un año. El 11 de junio, con más de 3.000 a 4.000 personas en la provincia de Cotopaxi, entregamos al presidente de la República, apegados a nuestro espíritu democrático, apegados a nuestra decisión colectiva. Sin embargo, resultados ni creo que siquiera se leyeron. Estas declaraciones se produjeron luego de que el gobierno rechazara las demandas clave de los manifestantes indígenas para propiciar un espacio de diálogo. Estas condiciones eran la derogación del estado de excepción en 6 de las 24 provincias del país y la desmilitarización de ciertos sectores de Quito. Mientras no cesen los desmanes y las agresiones y las manifestaciones que ponen en peligro los bienes y la seguridad de las personas, no vamos a ceder en el estado de excepción. Y tampoco creemos que Quito está militarizado. El paro nacional fue convocado el pasado 10 de junio por la CONAIE para pedir la reducción de los precios de combustible, el control de precios de los productos de primera necesidad e impedir las privatizaciones, entre otras demandas. Organizaciones sociales denuncian 4 muertes, mientras la policía informó de 101 policías y militares heridos, decenas de desaparecidos y luego liberados y 80 civiles arrestados. Sumamos voz autorizada. Marcos Robles, analista internacional, se conecta con nosotros desde Cuenca. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. A las órdenes. Placer de verdad que esté con nosotros. ¿Por qué CONAIE, que ha sido hasta el momento principal organización convocante de esta movilización social en Ecuador, por qué denuncia la falta de respuesta por parte del presidente Lasso a las demandas, que son un decálogo de demandas? Bueno, en primer lugar porque CONAIE se ha percatado, y muy acertadamente, de que el gobierno actual es un gobierno de las gentes más poderosas económica y políticamente hablando, de los banqueros, de los dueños de haciendas, etcétera, etcétera, y entonces de empresas. Entonces, ¿qué más le queda al pueblo de personas nativas? La protesta, únicamente la protesta, pero incluso esa protesta ha sido duramente rechazada y hay personas heridas, ha habido una persona que ha muerto. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que el señor presidente obedece a los dictados del Fondo Monetario Internacional. No hay cómo perder de vista este punto que es sustancial. Él obedece al Fondo Monetario Internacional. Caso contrario, le dejan solo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a consecuencia de todas estas medidas antipopulares y perversas y crueles, porque no se puede hablar de otra manera,
han encarecido la vida, los productos están por las nubes, empezando por la gasolina, los productos alimenticios, etcétera, etcétera. Allí queremos llegar. Inclusive, ¿sí? Queremos llegar allí porque Entonces, quisiéramos que usted nos pueda contar cuánto, desde el punto de vista real y práctico, estos reclamos que está haciendo CONAIE se forman parte no solamente de los grupos indígenas, sino también de toda la sociedad ecuatoriana. ¿Hasta qué punto esto que están reclamando ha afectado el día a día, el desarrollo normal de las vidas de los ciudadanos en el país? Sí, por supuesto, gracias por hacerme acuerdo. Efectivamente, la vida es muy cara. Inclusive se corre el peligro de que se cierren totalmente el seguro social, por ejemplo, en donde la gente pobre podría tratarse una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a subir el número, incluso el número de las personas con enfermedades que fatalmente van a morir, porque no tienen dinero, porque hay mucha pobreza, estimado amigo. Y luego también porque los productos de primera necesidad están por las nubes, pues. Ha subido desde la gasolina hasta los productos alimenticios, las atenciones en los hospitales privados, etcétera, etcétera. Entonces la situación es muy preocupante en el Ecuador. Es muy preocupante en el Ecuador. Esa es la cuestión. Y luego, pues, las privatizaciones van a ser imparables. Ya hay, incluso se suena de que el Banco del Pacífico, por ejemplo, que es un buen banco, también será privatizado. Entonces, van a quedar solamente instituciones que manejan el dinero en manos privadas, y eso también será la felicidad o la satisfacción del Fondo Monetario Internacional, porque es el que cobra los dineros por las deudas, por los préstamos que ha hecho a este gobierno de manera histórica, al gobierno anterior. De manera histórica ha sido. Gracias por acompañarnos en este momento, Marcos. Hasta un próximo análisis.